Descubre junto a Fernanda Varela cómo se está transformando el panorama energético y tecnológico bajo la dirección y liderazgo de Mujeres Power. Prepárate para sumergirte en historias inspiradoras y descubrir cómo estas mujeres están definiendo el futuro de la industria. Girl Power comienza ahora. Muy buenos días, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este espacio donde conversamos y conocemos a las mujeres que están aportando desde sus diferentes labores y conocimientos en la transición energética y la acción climática, ¿no? Hoy vamos a conversar con una destacada historiadora que ha logrado adoptar un conocimiento único sobre un gigante del que hablamos mucho, pero que conocemos finalmente muy poco, y me refiero a China. Sí, al país China. Y esta mañana vamos a profundizar justamente sobre la importancia que tiene no solo para la economía global, sino el rol protagónico también que ha asumido en la transición energética de Chile. Ella se llama María Montt, es profesora asociada del Instituto de Historia y miembro del Centro de Estudios Asiáticos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, como también es directora alterna del Núcleo Milenio Impactos de China en América Latina y el Caribe, más conocido como ICLAC. Antes de saludarte, María, oficialmente tengo que saludar y agradecer, como todas las semanas, a nuestros patrocinadores, al Ministerio de Energía de Chile y la iniciativa internacional Women Energize Women, como también, por supuesto, a Pollux Comunicaciones, nuestra agencia que produce este programa todas las semanas, y a quien además les invito a seguir en LinkedIn como Agencia Pollux y en Instagram como Agencia-Pollux. Y ahora sí, damos entonces la bienvenida a María Montt, doctora en Estudios Culturales Latinoamericanos por la Universidad de Manchester, magíster en Estudios Chinos por la School of Oriental and African Studies de la Universidad de Londres y licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile, entre otros pergaminos. Aquí destacamos algunos nomás, María, ¿no? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Fernanda. Gracias por esta invitación. Muy gracias a ti. A mí me encanta tenerte acá. Nosotros voy a hacer un disclaimer. Tuvimos la oportunidad con María de conocernos en una iniciativa, una actividad, y empecé a conocer y a escuchar lo que hacía, y yo quedé, ¡pum!, me voló la cabeza y dije, no, María tiene que estar acá. Si bien inicialmente nos costó traerla porque no sabía si apuntaba mucho a la línea editorial del programa, sin duda apunta, y si se escapan algunos puntos, mejor, porque seguimos promoviendo la cultura, seguimos promoviendo conocimiento. Así que, María, gracias a ti de verdad por acompañarnos esta mañana. Tremenda invitada de hoy. No, muchas gracias, y gracias por invitarme, aunque sea que esté corrida de la línea editorial. Vamos a ver qué podemos hacer. No, está súper en la línea, súper en la línea, sin duda. Y como te digo, acá la idea es conocerte a ti y conocer todo lo que has ido desarrollando en este tiempo. Y ya, bueno, en la introducción tenemos 30 minutitos, yo siempre parto muy acelerada para aprovechar de estrujarlas. Ya lo mencionaba en la introducción, ¿no? Considerando la relevancia que tiene China en todo ámbito, y esto es porque está integrado en el mundo, ¿no? Se podría decir que los temas vinculados con sostenibilidad, presente y futuro, ¿no?, tienen que ver con China. Desde tu amplia experiencia investigando sobre este país, ¿cómo explicarías esta definición? Mira, a mí me pasa que hoy en día siempre tenemos esta idea desde Chile, ¿verdad?, que China está allá, al otro lado del Pacífico. Pero hoy en día China es un actor global y China está también acá. Y como China está acá, en América Latina, en las Américas, en Europa, en África, tenemos que conocer a China, porque China está participando de nuestras economías, juega un rol político, y eso es lo que en la academia se ha llamado China global, cuando el pensar a una China global. Entonces, yo diría que desde ahí tenemos que conocer a China, porque aunque estamos muy involucrados y muy relacionados con China, y la gente exporta a China, importa desde China, China invierte acá, lo conocemos muy poco. Y ahí tú decías que yo soy profesora, y efectivamente soy profesora en la universidad, y como mi misión ahí es que se conozca más a China. Entonces es desde ahí que creo que, y por eso estoy en este programa, ¿verdad? Y es que creo que es importante que conozcamos a China, y porque en el mundo de la energía también China es un actor muy importante, tanto para Chile, pero también para América Latina,
y para América Latina específicamente, si nosotros pensamos en el cambio climático, por ejemplo, y esto es algo que yo escuché de otra persona, pero el cambio climático no conoce fronteras. Entonces, pensar a China también como un actor en un mundo en donde el cambio climático no conoce fronteras es especialmente relevante. Y de verdad lo conocemos muy poco. Nada, y además que hay una diferencia cuando vamos a China o Latinoamérica, o sea, perdón, a Chile o Latinoamérica en general, se siente muy lejano también por un tema cultural, hay un tema de idioma, estamos mucho más vinculados a Occidente, mucho más incluso con Europa, ¿no? China se ve mucho más lejano, pero como bien dices tú, estamos mucho más vinculados de lo que nosotros mismos ni siquiera nos damos cuenta. Y creo que ahí es súper importante poder conocer un poquito más de ello. Y quiero colgarme en algo que decía de que en el fondo el cambio climático no tiene fronteras, ¿no? Y un poco volviendo a esta frase de que cualquier cambio en términos de sostenibilidad o sustentabilidad o acción climática también recae mucho en estos grandes actores, en este caso como China, porque si bien son bien criticados en términos de la cantidad de emisiones que generan, finalmente también son parte fundamental de la solución. Exactamente, es que todos somos parte de la solución. Claro. Digamos, así como en el fondo todos estamos, y ahí creo que, no sé cómo, digamos, y escapa tal vez como a mi experticia, pero de alguna manera todos somos parte del problema y también somos todos parte de la solución. Y creo que ahí es importante que estos actores que por su dimensión, ¿cómo se dice?, de cantidad de población, China son 1.400 millones de habitantes, por su peso en la economía, por el peso que tienen en las otras economías, son actores especialmente importantes. Entonces Estados Unidos, Europa como grupo y China juegan como un rol muy importante en los procesos internacionales que tienen que ver también con la transición energética, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Lo que tú mencionabas de que a veces lo vemos como lejano, digamos, por el tema del idioma. Efectivamente, nosotros hablamos castellano y mucha gente habla castellano en América Latina, ¿verdad? Y portugués, y mucha gente habla también inglés. Yes. Y el chino es un idioma que ha empezado a estudiarse, pero que todavía no se habla tanto en América Latina. Y creo que ahí es algo que nosotros tenemos que mejorar para poder también tener un vínculo que no sea mediado por un tercer idioma, digamos, por un tema de comunicación. Así como en China también se está comenzando a aprender mucho más castellano. O sea, hay una mayor integración, sí, que no es solamente desde la parte económica, pero hay un mayor vínculo, hay mayor intercambio académico. La pandemia, lamentablemente, frenó mucho de los intercambios como de persona a persona, pero creo que se está recuperando y creo que ahora ya uno empieza a ver como una recuperación más sostenida en la relación entre los dos lugares, por ejemplo, a través del intercambio de estudiantes, que yo creo que es muy importante para una relación directa, para conocerse y para ver que también tenemos objetivos en común, ¿verdad? Claro. Pero qué importante es lo que menciona, porque como que me hizo un clic, porque al final, claro, uno siente que esta relación con China, a priori tú dices, hay una barrera importante que es el idioma, pero claro, acá estamos hablando, cuando uno se relaciona con China, en general hablamos inglés, ¿no? Entonces hay como un tercer involucrado que en las comunicaciones, pucha, que es importante poder expresarnos bien, que nos entendamos bien, y cuando ya tenemos barreras de cultura, de incluso cómo nos saludamos, ¿no? Probablemente, y eso lo hacemos a través de un lenguaje externo para ambos, más dificultad y más aleja. Así que hay invitación ahí también a los latinos y latinas que aprendamos chino, y ya tenemos acá el antecedente de que China también está aprendiendo castellano. Quería retomar un poco lo que estábamos hablando, porque mencionabas algo que es súper importante, que si el cambio climático, en el fondo la acción climática es de todos, estos gigantes tienen ahí ellos mueven la aguja finalmente, pero también ahí una de las cosas que en alguna vez conversamos al paso y que creo que es importante aquí poder compartirle con quienes nos acompañan es cuando hablamos de también el tema de liderazgos geopolíticos, ¿no? De cuál es el rol un poquito de estos líderes, que si bien todos tenemos que generar acciones, estos líderes marcan la aguja, como yo decía, mueven la aguja. Y ahí quería saber, un poco siguiendo esta misma línea, ¿qué rol tienen a tu juicio estos líderes actualmente en el mundo en términos de acción climática, por ejemplo, como podría haber otros temas, considerando la relevancia de las decisiones que ellos toman y cómo impactan? Y acá
solo pongo sobre la mesa sin necesidad que tú lo profundices, pero tenemos el caso de Trump, tenemos el caso de Putin, tenemos el caso de China. O sea, lo que dicen estos liderazgos, efectivamente, mueven. Ya vimos lo que pasó con Trump. O sea, salió Trump y cambiaron estrategias globales, ¿no? No, mira, yo creo que efectivamente lo que dices tú es muy real, mueven la aguja y estamos en un momento muy crítico, ¿verdad? Porque, o sea, por un lado hay un desafío en términos de cambio climático muy potente ahora, digamos, eso no es en el futuro, es del presente, y por otro lado tenemos liderazgos que desafían esos mismos como consensos que tal vez habíamos alcanzado a nivel internacional. Y pienso en Trump, pero pienso también en otros actores. Y creo que ahí China, digamos, ha planteado que quiere promover la transición energética, tiene un proyecto, digamos, de promover las energías verdes, pero al mismo tiempo para eso se necesita litio y eso tiene un costo también y un impacto en los lugares desde donde se está extrayendo ese tipo de, como el litio, pero otros minerales críticos. Entonces es una situación muy como delicada respecto del rol que ellos pueden jugar. Y ahí, y esto también lo hemos comentado antes, ¿verdad? El rol que juegan las instancias internacionales como las Naciones Unidas, ese tipo de foros, es fundamental para poder mantener mesas de diálogo abiertas. Y ahí yo creo que es muy importante mantener mesas de diálogo abiertas, porque es muy difícil que todos se pongan de acuerdo. Claro. Pero el mantener instancias de diálogo permite por lo menos ver en qué tipo de ideas estamos pensando, y eso en términos de democracia, en términos de derechos humanos, en términos de transición energética, porque al final del día es como que la sustentabilidad del mundo depende de estas pequeñas decisiones que van moviendo, digamos, hacia un lado u otro. Y claro, uno trata como desde su individualidad, digamos, de hacer ciertas cosas, pero tienen que haber políticas mayores que permitan empujar esto, ¿verdad? ¿Y qué tan importante es para ti que es... Perdón, sí. Cierra. Ahí creo que China... Y ahí creo en el fondo que China juega un rol muy importante, porque China en términos económicos alcanzó o tiene una integración con el mundo que es fundamental. China es un gran mercado para el mundo, pero es también un gran productor para el resto del mundo. Vuelvo al caso de Chile específicamente, y nosotros tenemos mall chinos, que los vemos muy presentes en las distintas ciudades de Chile. Cada vez más populares. La gente va y compra, ¿verdad? Yo creo que todas las personas han visto un mall chino, han entrado a un mall chino, pero también vemos que participan en el negocio de la transmisión de energía en Chile, en la industria del salmón, en la industria del litio, y es un gran mercado para las cerezas chilenas. Entonces, para Chile, y esto es algo que, digamos, alrededor del 40% de las exportaciones de Chile van a China. Oye, pero entonces, eso es mucho. Eso es mucho y es mucho y además es muy importante para la economía chilena. Obvio. Entonces, la mitad de la economía chilena casi se basa en esa... Casi la mitad. Pero ese casi un 10% que... O sea, un 40% es un número muy importante. O sea, es un aliado comercial clave. No es cualquiera. Es un socio muy importante. Y por otro lado también Chile tiene esta como proyección hacia el Pacífico. Y finalmente al otro lado del Pacífico está China también. Entonces, como el comercio transpacífico, que digamos, durante el periodo colonial español fue muy importante, ¿verdad? Con el galeón español que hacía la ruta Manila-Acapulco, pero que también, digamos, ahora se vuelve como a aparecer y aparece el puerto de Chancay en Lima. Y esa es otra cosa que es importante, creo, para Chile, y es que lo que pasa con China en América Latina y lo que pasa con China en el mundo es también relevante para Chile. Perfecto. Que se abra un puerto administrado por China en Perú es importante para los puertos chilenos. Así como lo que pase con Panamá y los Estados Unidos también juega un rol para Chile, o lo que pase con Argentina y sus puertos también es importante. Entonces hay una integración global. Desde mi ignorancia en eso, sí. ¿Por qué toma valor, por ejemplo, que se abra esta conexión, este puerto con Perú? ¿Es porque es más fácil para nosotros poder exportar a través de Perú? ¿Esa sería la lógica o va por otro lado? Por varias razones. Uno, porque podría ser competencia para nuestros puertos. Y dos, porque también puede ser más rápida y competencia, o sea, por un lado, porque en el fondo se puede volver una alternativa a los puertos chilenos para la exportación a China. Y por otro lado, porque desde Estados Unidos hay una situación actual, como desde la elección de Trump,
que, o sea, yo diría que viene desde antes una relación compleja con China, pero especialmente con Trump hay una situación como de duda respecto del rol que juega China en América Latina, y eso nos pone a nosotros en una posición tal vez compleja y desafiante, pero que yo creo que ahí es muy importante que cada país latinoamericano y en unión también pensemos cuáles son, y especialmente Chile, cuáles son los principios que nos mueven. Chile tiene una economía muy abierta a lo internacional, ¿verdad? O sea, nos importa, o sea, y tenemos tratados de libre comercio, y ha sido una manera como de negociar o de posicionarnos en el mundo desde lo económico, y políticamente hay ciertos principios que se han respetado de autonomía, ¿verdad? De soberanía, o sea, y que se busca respetar, y valores democráticos, por ejemplo, que son muy importantes. Entonces creo que es importante que Chile desde esa posición también defina, y yo creo que lo hace, digamos, pero también como que en momentos de presión, tener muy claro en el fondo que somos un país que nos importan nuestros principios, nuestros valores, que el respeto a las personas, que se respete la ley, ¿verdad? Claro. Y eso es muy, muy importante cuando a veces hay presiones. Entonces creo que a mayor transparencia y mayor información es más fácil también la toma de decisiones, que es uno de nuestros objetivos con ICLAC también, ¿eh? Porque Perfecto. sobre China a veces... Perdón, aprovechemos de hacer un pasito más atrás, para que después vamos a indagar un poquito más en ICLAC, pero para que nos cuentes más o menos de qué se trata y a qué apunta, y ahí vamos después a una etapa que va a ser una sorpresa en el programa, primera vez que lo vamos a hacer, a ver si nos funciona. No, mira, ICLAC es un proyecto que busca entender el impacto de China en América Latina y el Caribe. Y yo diría que una de las premisas fundamentales es que así como exportamos el 40% de la producción de Chile a China, que es principalmente cobre, para ser justo, si uno ve los datos de la Subrey, publica unas fichas por país, y la ficha Chile-China es muy clara. Yo recomiendo mucho ese documento de la Subrey, les agradezco mucho ese trabajo, digamos. China aparece mucho como una oportunidad o como una amenaza, si uno lo ve en el discurso público, siempre hay. Entonces, desde ese contexto, nosotros decimos, bueno, pero necesitamos la información para poder ver realmente a China como es, en el sentido de que se ve como una amenaza porque hay mucha inversión, por ejemplo, ya, pero ¿cuál es realmente la inversión de China en el país? O se ve como una oportunidad porque es este gran mercado. Perfecto. Entonces, lo que tratamos de hacer en ICLAC es levantar información para tener datos y tener como noción clara de cuál es la inversión que realmente está ocurriendo, cuál es la verdadera percepción. Hay mucho racismo, por ejemplo, hacia China, que es uno de los temas sobre los cuales yo he trabajado harto, digamos, con nuestro equipo, y hay mucho racismo y discriminación. Y ese racismo y discriminación finalmente es una consecuencia para las personas chinas, obvio. Pero también, y eso, digamos, es como el motivo principal, digamos, y se vuelve muy violento y se puede volver agresivo. Y lo vimos con el COVID, que hubo ataques racistas a personas en Chile, o sea, en el mundo entero, pero también en Chile. Y por otro lado, también hace que haya mucho desconocimiento sobre qué es realmente China. Entonces se habla, por ejemplo, de las empresas chinas. Ya, pero hay empresas que pertenecen al Estado de China, hay empresas que funcionan como empresas privadas, pero donde hay capitales chinos, hay también empresas privadas chinas que no tienen relación al Estado chino. Entonces, muchas veces, porque el Estado de la República Popular China es el gobierno del Partido Comunista Chino, entonces uno eso los puede juntar. No todas las empresas chinas son del partido necesariamente, pero hay como un desconocimiento de meter a todo como en el mismo paquete. Y de alguna manera lo que hemos tratado de hacer con ICLAC es decir, perfecto, hay empresas chinas con capital chino, hay empresas privadas, hay, no sé, conglomerados en los cuales participa el Estado chino, hay otros conglomerados en los que no. Entonces, en el fondo es tratar como de diferenciar quiénes son los actores, porque hay muchas chinas que están ahí. Esta idea de China global implica que está el Estado, que está lo privado, que hay actores privados, que hay empresarios chinos pero que residen en Australia. O sea, hay toda una serie como de complejidades que a veces por no conocerlas se mete todo en un saco y que no permite tampoco tener una posición crítica y analítica clara. Correcto. Y ahí es, digamos, que como profesora uno dice, no, esto no puede ser, ¿verdad? Oye, y esto pásenselo, no sé si lo hacen o no, pero pásenselo a las autoridades, finalmente quienes tienen los vínculos internacionales son ellos. Yo creo que tienen un nivel sin criticar
a nadie en particular, ni ninguna administración por sobre otra, sino que en general, todo lo que tú estás diciendo yo creo que pasa, y nos pasa a todos y a todas, ¿no? O sea, para nosotros son empresas chinas, y cuando desde la ciudadanía o las mismas autoridades hablan de China, hablan del mismo paquete. O sea, no hacen ninguna diferenciación, como si dices tú, sí que echen una miradita ahí a ICLAC, que tiene más detalle, que vamos a conocer además un poquito más adelante. Pero quería dar un paso atrás para poder hacer este zoom, que me parece súper interesante cuando hablamos particularmente de China y lo que es transición energética, saliendo solo de lo que es acción climática, que ahí tenemos un mundo y millones de industrias involucradas, pero cuando hablamos de transición energética, tú mencionabas cosas súper interesantes, desde que son protagónicos, lo decíamos también en el inicio, porque no solo consumen, en el fondo no son solo consumidores de materiales, ¿no? De productos, de recursos, minerales críticos, como es litio, como es cobre, etcétera, sino que además son proveedores. O sea, uno mira, yo creo que el listado de proveedores de paneles solares, de inversores, de aerogeneradores, y el número de empresas chinas que están involucradas es tremendo. Entonces al final hacen como un círculo virtuoso entre lo que además consumen, ¿no? Y donde Chile toma un rol importante con la cantidad de recursos que tiene, muy vinculado también a lo que es almacenamiento, ¿no? Electromovilidad, que necesitan esos recursos, pero además nos entregan productos y son proveedores para poder avanzar en esto. Entonces, este match, tú decías que hay un 30% o 40% de las importaciones son... de las exportaciones van a China. Entonces, acá si hablamos que está involucrado el cobre, en su mayoría, litio, de alguna forma también parte importante, y haciendo un match súper rápido, no soy ni matemática ni historiadora, pero tiene que haber un porcentaje de ese 40 muy importante también en términos de que se vinculan directo o indirectamente a la transición energética. El cobre y el litio están directamente vinculados a la transición energética, tiene que ver con lo eléctrico, ¿verdad? Con la transmisión de electricidad. Entonces, Chile es parte de eso, y eso hay antropólogos que lo están estudiando, y uno, en el caso de Chile, por ejemplo, que es distinto que otros países latinoamericanos, uno ve la cantidad de autos chinos, por ejemplo. Muchos de los autos eléctricos en Chile, no todos, pero muchos vienen desde China. Entonces, en el fondo, la electromovilidad uno la puede asociar a China en el caso de Chile. BYD, que tuvo este escándalo ahora en Brasil, digamos por trabajadores que estaban en condiciones similares a la esclavitud justo antes de la Navidad, pero BYD en Chile es un actor importante en autos como de alto lujo. Pero está BYD, pero hay muchas otras marcas también en Chile que son muy reconocidas, y uno ve, digamos, como la flota de automóviles o de buses, por ejemplo, eléctricos en Chile, y vienen desde China. Entonces parte como... De hecho, eran lo voy a decir más feo que tú, BYD, como yo lo conozco, BYD, que habla tan bonito, el inglés, la María la escucharan, nativa maravillosa. Oye, pero yo me acuerdo que puedo estar equivocada, pero tengo un recuerdo hace, no sé, 5 años atrás, no tanto, la primera gran flota de buses eléctricos de Santiago era en BYD, que era como un hito. Es que en el fondo los buses eléctricos en Chile vienen desde China. Entonces, o sea, el rol de China en la electromovilidad en Chile es importante. Ese es un caso de estudio que queremos. Nosotros tenemos casos de estudio sobre distintas industrias. Entonces, ese es uno que está ahora en desarrollo. Pero en el fondo nosotros nos acordamos en Chile, ¿verdad?, cuando llegaron los autos coreanos, por ejemplo, ¿verdad? Y después llegó esta nueva oleada de autos chinos, y los autos chinos son muy competitivos en el mercado, y uno lo ve como en la calle. O sea, tú vas manejando y ves un número de autos chinos y de marcas que antes no existían, ¿verdad?, en Chile. Estoy hablando de, no sé, 10 o 15 años atrás no habían autos chinos en las calles, habían Geely, estaban comenzando, y ahora son reconocidos como autos que son buenos, que funcionan, eso te iba a decir. Y que son más baratos. Sí, lo que pasa es que hubo, y ahí, bueno, tú sabrás, por supuesto, muchísimo mejor que yo, pero tengo el recuerdo también hace harto años atrás, cuando empezó toda esta industria renovable de forma potente, había un desafío de las empresas chinas. Me acuerdo porque yo trabajaba en Acera, que era el gremio renovable, y se acercaban un poco a decir como, oye, pero lo chino no es malo. Como que estaba esta sensación de que las cosas chinas siempre son malas, o son de un solo uso, y al final también ellos tenían como el desafío, y que creo que lo han hecho súper bien, porque finalmente, como dices tú,
para poder adquirir un auto chino es porque ya tienes la confianza de que funciona y no porque sea más barato es malo, sino que tiene otros procesos, qué sé yo. Y han logrado como romper un poquito esta barrera de que las cosas chinas son malas y en todos los aspectos. O sea, yo me acuerdo que antes, no sé, tenía un aerogenerador chino en un parque eólico que era como, pero es chino. Ya no está como esa sensación. Entonces yo creo que hubo un trabajo importante ahí desde China en términos de compartir el valor que tienen sus productos y sus servicios. Y también probablemente ir mejorando la calidad de sus servicios y de sus productos también. O sea, yo creo que en el fondo la tecnología ha avanzado y China ha hecho un enorme proyecto como de invertir en este tipo de industria también y ocupar una parte del mercado que no se estaba ocupando y que claro, tiene la capacidad de proyectar a largo plazo. O sea, en la medida de que el gobierno de la República Popular China en el fondo tiene un sistema político que le permite tomar decisiones de larga duración. En el fondo tú puedes tener políticas orientadas desde el Estado muy fuertes para promover ciertas industrias. Y eso también ayuda si ellos quieren promover la electromovilidad, lo pueden hacer, ¿verdad? Claro. Tienen la capacidad de hacerlo. Versus, no sé, países donde tenemos elecciones cada 4 años y uno puede, digamos, tener un gobierno que quiere priorizar ciertas cosas o quiere priorizar otras. En el caso de China, de la República Popular China, tienen la capacidad, por la manera en que funciona el Estado, digamos que es un régimen en donde el Partido Comunista es quien gobierna. Lo que dice se hace. Exactamente, esa larga proyección, digamos, permite esa larga proyección que permite tomar decisiones de largo plazo. Entonces también eso, claro, en la medida de que sea una política que nos parece positiva, es una buena cosa, ¿verdad? Sí. Pero claro, es ahí en el fondo como qué posición toma Chile respecto de esas mismas políticas. Ahora, yo creo que China es un actor global, ¿no? Un poco como volviendo a lo que decía al inicio, y tiene una responsabilidad muy grande también, porque en el fondo cuando tú tomas ese rol, independiente de por qué lo tomas, digamos, porque por un lado está el peso del número de población, pero el nivel de desarrollo que ha alcanzado. China tuvo una historia muy dura en la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, desde las potencias europeas que van, digamos, a sacar todo lo que puedan de China, a sacarle mucho provecho, a una revolución en 1911, a la invasión de Japón, después a una guerra civil. O sea, tuvo una vida como muy compleja y desde el 49 en adelante también hubo momentos muy difíciles en China. Y en los últimos 40 años, desde en los 80 se hace un proceso de reforma y apertura que busca promover la industria y promover el desarrollo de industria, de industrialización, de exportaciones, de importaciones, de manufactura, que en los últimos 20 años explotó, si quieres, en términos de la integración de China en el mundo. 20 yo diría que más. Uno tiene la sensación de que tiene este liderazgo global hace más tiempo, pero claro, tú tenés los números más claros. No, o sea, yo diría que, o sea, en los 80 hacen los procesos de reforma y apertura, en los 90 va consolidando el poder, pero entra en la OMC, digamos, hace 23 años, el Tratado de Libre Comercio con Chile lo firma en el 2005, entra en vigencia el 2006, y las inversiones en América Latina empiezan, digamos, desde el 2000 en adelante. Bueno, ya, 25 años. 25 no, años pero igual uno pensaría que es más. O sea, como que cuando tú lo bajas, haces como esta línea de tiempo, claro, a eso voy. Se siente, ha sido tan rápido y una expansión tan profunda que se siente que viene hace mucho rato atrás. No, ha sido muy, muy rápido y ha ido desplazando a otros actores que estaban presentes en América Latina. El director de ICLAC, Francisco Urdines, que es cientista político, pronto va a sacar su libro. Ojo ahí, síganlo. Y él en el fondo muestra cómo China ha ido desplazando a otros actores y cómo ha ido desplazando, por ejemplo, a actores que vienen desde los Estados Unidos en las diferentes industrias. Entonces, en el fondo ha sido muy, muy rápido y
eso le trae también una gran responsabilidad a China, porque independiente de que no quiera tener un liderazgo a nivel, o sea, o que no quiera involucrarse en asuntos internos de otros países, al final del día mucho poder te da mucha responsabilidad también, ¿verdad? Sí. Y China tiene un proyecto de transición energética, pero al mismo tiempo también su matriz energética depende mucho del carbón, o sea, hay mucho que trabajar, es muy complejo, es un actor muy grande en términos geográficos, en términos de población, en términos de economía, y eso o sea, en el fondo son 1.400 millones de habitantes, entonces es un número muy grande, y eso le trae consigo desafíos que en el fondo necesita productos que vienen de América Latina, necesita productos que vienen desde África, y al mismo tiempo tiene que cuidar como por el bienestar de su propia población. Entonces yo creo que China es un actor que para América Latina ahora es muy importante, está presente, y para Chile específicamente exportamos mucho, importamos mucho, como decías tú, paneles solares, inversores, aerogeneradores, todo, ¿verdad? Sí. Entonces, en el fondo como estamos integrados con ellos y al mismo tiempo los conocemos muy poco y sabemos muy poco de su presencia. Entonces está esta idea, por un lado, de que es nuestra gran oportunidad, y por otro lado uno también ve discursos muy fuertes de que se están tomando China, de que en el fondo es una amenaza. En el fondo es como esta dualidad amenaza-oportunidad que aparece muy fuerte en la prensa, y que nosotros estamos desde el proyecto continuamente diciendo como, ya, pero amenaza ¿por qué? En el fondo, y es desde ese por qué que nosotros hemos querido como levantar todos los datos y que hicimos este mapa de inversiones que tú mencionabas. Eso, vamos para allá, que nos queda re pocos minutos. ¿Quieres que te lo muestre? Sí, quiero hacer algo que no hemos hecho antes acá en Girl Power y lo vamos a innovar, y como decíamos antes, ojalá que nos funcione, pero quiero que compartas tu pantalla y vamos a poder conversar este bloque apoyado justamente en este repositorio regional de inversiones chinas en América Latina, realizado justamente por el Núcleo Milenio sobre los impactos de China en América Latina, ICLAC, del que tanto hemos hablado. Y acá quiero que nos muestres un poquito lo que estamos hablando. Estoy viendo la pantalla correcta, ¿verdad? Sí, solo sí. para asegurarme. Perfecto. Sí, estoy viendo la pantalla correcta. Quiero que, ojo, pues quiero hacer también a quienes nos están solo escuchando en este minuto, esto queda registrado con mi imagen, con el video en nuestro canal de YouTube en Agencia Pollux. Así que ahora ahí María va a tratar de explicarse, asumiendo que varios nos están mirando. Hablando a alguien que solo está escuchando. Que solo estés escuchando, pero igual manera va a quedar registrado en nuestro YouTube para quienes quieran volver y mirar el mapa. Pero quiero reforzar acá, que nos muestre un poco. Hablábamos de que se muestran datos concretos de las inversiones de China. Aquí vamos a ir directamente a Chile, ¿no? Inicialmente. Y ahí ver cómo vamos en energía, por ejemplo. O cómo lo vas a visualizar primero. Mira, el repositorio regional de inversiones lo que busca hacer es mostrar los distintos proyectos que se han realizado efectivamente en América Latina, porque a veces se anuncian inversiones, se anuncian proyectos y no se materializan. Entonces lo que nosotros hemos hecho es una base de datos que además se puede descargar de manera gratuita para usar los datos, digamos, son de acceso abierto, y lo hemos proyectado en un mapa. Esto ha sido liderado por Francisco Urdines y Margaret Myers, que son nuestros grandes jefes de proyecto. Entonces el mapa lo que incluye, por un lado, es identifica y georreferencia los distintos proyectos. Uno puede ver los distintos inversiones hasta ahora en Chile, Perú, Argentina, pero a fin de mes vamos a proyectar datos de Brasil, de Paraguay, de Uruguay y de otros países, así que ahí también les y toda Latinoamérica invitada a mirar la plataforma. Absolutamente, sí. Entonces uno puede ir por los distintos proyectos, por los distintos inversores, por el año en que se hizo la inversión y el monto de esa inversión. Y también hemos incluido las publicaciones que están asociadas a esos proyectos. En el fondo, si uno quiere conocer algunos de los proyectos en mayor profundidad, hay algunos artículos que se han escrito sobre ellos en China o en distintos lugares del mundo. Por ejemplo, acá sobre China Southern Power Grid, de la compra, digamos, de una adquisición, de un plan de inversiones minoritario en Transelec. Hay un artículo que se escribió en China sobre esa compra. Entonces, en el fondo, uno puede ir y bajar ese documento. Y aquí también, por ejemplo, acá vemos con Tianqi en la participación en la concesión con Sokimich del año también 2018, tenemos al menos 5 artículos publicados en China y un documento que de hecho se publicó en ICLAC.
Entonces, en el fondo, uno también puede bajar la información asociada. Pero vamos a lo bonito. El mapita, que lo encuentro El tremendo. mapita, que es interesante. Y el mapa lo que hace, y que creemos que es el gran valor que tiene, es que permite ver dónde y en qué lugar se ubican las distintas industrias. Entonces, por ejemplo, si nosotros apagamos distintas como industrias y nos quedamos solamente con energía o infraestructura, nos vamos a dar cuenta, o minería, o energía y minería, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta la participación de las empresas chinas en la transmisión eléctrica, porque ustedes acá pueden ver en el fondo en rojo son participación en líneas de transmisión, que acá quedan georreferenciadas, pero en minería nos encontramos que la participación en litio de empresas chinas en Salta y en el norte de Argentina, que en el fondo es justo al otro lado, ¿verdad? Del lado chileno, donde están la extracción de litio, en el fondo nos damos cuenta que la presencia de China es, o esta es un poco nuestra posición, es mejor entender la presencia de China a nivel regional, a nivel local, que a nivel nacional, que tal vez la escala nacional no es suficientemente representativa o reveladora de la presencia de China en la región. Porque cuando pensamos en litio, en realidad estamos pensando sur de Perú, sur de Bolivia, norte de Argentina, norte de Chile. Y cuando pensamos en la industria, por ejemplo, de los salmones, estamos pensando solamente en el sur de Chile. Entonces, tal vez la escala Chile no es suficientemente buena para entender la presencia de China en América Latina. Y también hay, por supuesto, particularidades regionales, que en el caso de Argentina las provincias son mucho más poderosas en términos de toma de decisiones que en el caso de Chile, que es un país donde las decisiones se toman mucho más a nivel nacional, por ejemplo. Y con un nivel de permisología también que está súper amplio y bien de un estándar súper alto que me parece positivo, pero que se está convirtiendo ya en una barrera, y yo creo que eso también se nota. Estamos mirando ahí el tema de litio, o sea, Chile, que uno pensaría, ahí tenéis, perdón, lo que se ve azul es minería. Minería, lo que se ve en azul es minería. Entonces, en el fondo, aquí nosotros podemos ver como en Argentina, por ejemplo, mucho más que nosotros, mucha mayor presencia que en el caso de Antofagasta, ¿verdad? Que vemos menos puntos, digamos, prendidos. Pero cuando lo vemos en temas de energía y de transmisión, vemos que Chile tiene mucho mayor presencia en términos de transmisión energética, ¿verdad? Claro. En el caso de Argentina. Y en el caso de Perú aparece la infraestructura acá también más fuerte, pero también minería y también energía. Y por un lado lo que dices tú del tema de los permisos que atrasa ciertos proyectos, pero por otro lado también es importante que se respeten las normas, y ahí en el fondo tal vez hay que acelerar los procesos y ver cómo hacer más eficientes los procesos sin necesariamente transar en la ejecución, digamos, de las normas. Pero yo les invito como a visitar el mapa y a bajar los datos. Aquí es un poco tieso tal vez de verlo desde el otro lado de la pantalla, porque estoy tratando también de explicarlo para los que nos están lo voy a compartir también para quienes nos están solo escuchando, que cuando subamos esta entrevista a nuestro YouTube voy a poner este mismo link, María, si me lo permites, de ICLAC, para que puedan navegar y bucear ahí en este mapa de proyecto. Por supuesto, y también la otra cosa que es interesante de este mapa es que lo divide por año. Entonces también uno puede ver en qué año es que comienza a haber mucha mayor explotación minera en el caso de Argentina o en el caso de Chile, o cuando empiezan a participar en la industria de la energía. Pero, por ejemplo, el mismo caso de State Grid fue un caso muy criticado y hubo muchas críticas a la idea y al rol de China en la matriz energética chilena. Y esa fue una discusión que llevó a discusiones en el Parlamento, se llamó a la Fiscalía Nacional Económica, en el fondo si es que había integración. Entonces, el entender quiénes son realmente los dueños de las empresas, cuál es realmente el involucramiento con el Estado de China, es importante. Es importante saber, en el fondo, en el caso de China, por ejemplo, tú tienes empresas que pertenecen a las provincias y algunas que, entonces, en el fondo, ¿qué pasa cuando dos empresas son de dos provincias distintas? ¿Es como que fuesen la misma, es como que fuesen las dos del Estado chino o no? En el fondo, y eso es algo que es importante, y aquí el marco legal chileno, y entender el marco legal chileno y ver en el fondo qué nos falta también en el marco legal chileno para trabajar con un actor
que creo que en la historia, esto es en los historiadores... Oye, espérate, para este cierre, porque estamos súper pasados, entonces para que dejes de compartir, para que te puedan ver a ti, ahora al final, en esa reflexión de cierre, y ahí ya tengo que despedirte, si no, me van a matar. Sí. No, solamente como decir en el fondo que China es un actor con el cual no hemos lidiado antes en términos de su tamaño, en términos de la integración que tiene a nivel global en un contexto tecnológico avanzado, por la inteligencia artificial, porque la infraestructura ha cambiado, porque los medios de comunicación han cambiado. Entonces, hay que ver también cómo es el marco legal chileno específicamente y qué nos puede faltar para poder lidiar con actores así en un contexto geopolítico muy desafiante. Y creo que conocer más a China es la manera de partir. Digamos. Eso, y para eso tenemos a María Montt, tenemos a ICLAC, tenemos toda esta profundidad de conocimientos, y que acérquense a estos centros de investigación, porque tienen la verdad un mundo de conocimiento que es súper importante. Me tengo que despedir a María. Espero que este experimento haya funcionado. Yo lo vi bien y va a quedar también registrado, y es algo novedoso aquí en Girl Power, porque tenía esta cosa entre este mapita de proyectos que había que mostrarlo para que se pudiera complementar. María, un abrazo enorme. Muchas gracias por habernos acompañado. Y les recordamos entonces, estuvimos con María, que es profesora del Instituto de Historia UC, miembro del Núcleo Milenio ICLAC, que estudia los impactos de China en América Latina, y el Caribe. Que tengan una muy linda jornada. Los esperamos como siempre el próximo jueves a las 11:30 por TX Plus. Somos Girl Power, somos Pollux. ¡Mua! Chao, María preciosa. Un beso, que estén muy bien. Gracias. Chao.